Ser Podcast. La Ventana con Marta del Vado. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 23 de agosto con Matías Vallés, que está en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pablo Ordaz en Radio Cádiz. Hola, Pablo. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En la gloria, en Cádiz, imagínate. Además, Radio Cádiz, que es la maravilla. Estás viendo el mar por ahí, por la ventana. Parece Sí. que estás hasta mojándote los pies. No, ¿sabes qué pasa? Que me han puesto de espaldas al mar para que no me despiste. Me parece bien. Es justicia poética, lo siento, Lo siento. Aquí a mi ladito está Azahara Palomeque, hoy en Radio Madrid. Hola, Azahara. Hola, Marta. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contenta de estar aquí en el estudio. Ya por fin, Sí. La primera vez que coincidimos aquí. Sí, sí. Además creo que te han llegado tus cosas de Filadelfia ya después de todo el periplo. Por fin, después de 3 meses que han tardado, han llegado a Córdoba, así que tengo que ir de aquí directa a Córdoba a recogerlas mañana. Un día deberíamos hacer algo sobre el retorno, sobre lo que es retornar. En esto, Pablo, tú también nos puedes ayudar. Y Pablo Linde, que lo tengo aquí a mi lado. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Os parece, no? Sí, Temazo claro, esto sí. del retorno, todos los que lo hemos, no sé si sufrido en algún momento o vivido por lo menos. Eso es, experimentado. A veces es más difícil irse que llegar. En Sí, muchos a sitios. veces no te vas para no volver, para no tener que volver. Es verdad. Volver a ese lugar en el que has echado de menos y que al final cuando vuelves no te lo encuentras igual, ha cambiado. Entonces ese lugar que has estado pensando, idealizando, ya no existe nada más que en tu cabeza. Volver es otra migración, ¿no? Dicen los psicólogos, o sea que mucho de eso hay también. Bueno, tema. Pero hoy tenemos aquí a Pablo Linde, periodista especializado en asuntos de salud y de sanidad del país, porque ha publicado un artículo que empieza: si el ejercicio físico fuera una pastilla, no habría médico que no la recetara. Y la verdad es que es verdad, ya sabemos de sobra, hay múltiples evidencias desde hace mucho tiempo de los beneficios de hacer deporte, pero yo creo que si hacemos incluso una mini encuesta rápida entre nosotros de si hacemos todo el ejercicio que sabemos que deberíamos de hacer, pues yo creo que probablemente la suspendamos y hablo por mí. No os voy a preguntar al resto, pero... Que cada cual se confiese si se atreve. Eso es. Pablo, preguntas a distintos expertos si favorecería que los médicos en consulta pudieran recetar la actividad física como si fuera un medicamento. Yo no sé a qué conclusión has llegado después de hablar con varios de ellos. La conclusión es que lo que parece ideal, ¿no? Que un médico te prescriba actividad física, a priori no se le ven pocos efectos secundarios y muchas ventajas. Pero cuando te pones a rascar ves que esto no es tan sencillo. Porque para empezar, la sanidad y la atención primaria está como está y el tiempo que tienen los médicos es muy escaso. Y más allá de eso, el hecho de que un médico te diga haz algo, deja de hacerlo, no se convierte automáticamente en un cambio de hábito. Lo vemos con el tabaco. Todos los médicos nos dicen que no fumemos y hay quien a pesar de eso fuma. Pues eso, no basta con que un médico prescriba deporte o ejercicio físico para que la gente cambie hábitos. Entonces, es una idea, pero tendría que desarrollarse mucho más, ir mucho más allá de eso.
Es que en esta pieza exhaustiva que haces, Pablo, yo veo una convicción clarísima sobre la utilidad, que además está en el primer párrafo, donde la relación de enfermedades que se verían disminuidas no nos cabe casi en el programa, pero luego un gran escepticismo sobre la aplicación en todas las instancias. Es como si los médicos te dijeran, no estamos para esto. ¿Qué percibiste tú en la clase médica al respecto? Hay de todo, porque también hablé, y creo que vamos a hablar después, con algunos médicos que están muy implicados, que ellos sacan tiempo de donde no hay y hacen acompañamiento a algunos de sus pacientes para que hagan este ejercicio físico. Pero claro, hay otros, a más allá de esto, que hablo con muchísimos médicos de primaria, que me dicen, es que yo tengo 60 pacientes hoy. No es ya prescribirle ejercicio físico, es que casi no les da tiempo a hacer una consulta decente. Entonces es muy difícil hacer seguimiento. Y luego hay otra cuestión, que una cosa es decir, haz deporte, eso le va a venir bien así a priori a todo el mundo, pero otra cosa es, según qué patología tengas, qué tienes que hacer, cuánto, cuándo, de qué forma, y eso no es tan sencillo. Se está teniendo en cuenta también las circunstancias de cada persona, como quién tiene acceso a un gimnasio, qué clima hay, no es lo mismo que pueda salir al aire libre, si hay sol, que por ejemplo este estudio que es de Inglaterra, ¿no? que hace más frío, o sea, ahí necesitas como una inversión en instalaciones, etcétera. No sé si eso se ha tenido en cuenta. Claro, lo ideal es cuando tú vas a la atención de primaria, se llama medicina familiar y comunitaria. En teoría, el médico de la comunidad debería conocer bien su barrio, debería conocer bien a sus vecinos, debería conocer bien qué hay y qué no, y qué se puede y qué no puede. Y algunos médicos con los que yo hablé lo hacen, efectivamente. Me decían, bueno, pues yo sé que esta piscina cuesta tanto al mes, este monitor sé que da clases hasta ahora, y ahí mando a mi paciente. Ahora que hagan eso todos los médicos ya es otra cuestión y es difícil. Hablas hay médicos que sí lo hacen, hay distintas iniciativas para esto, para prescribir hábitos saludables que se han adelantado a los grandes programas de salud pública. Uno de esos proyectos, y que tú citas, se llama Salubrízate, se desarrolla en Ourense, y una de sus impulsoras es una médica de familia, Mercedes Hernández, que es miembro de la Asociación Galega de Medicina Familiar y Comunitaria. Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste este proyecto Salubrízate? Lleváis más de 4 años, creo, desarrollándolo. Sí, llevamos ya poniéndolo en la práctica tal y como está 4 años, pero bueno, luego toda la fase de conocer lo que había, conocer el medio en el que nos desarrollábamos, unirnos y ponerlo en marcha, pues nos llevó unos 10 años más o menos antes. Y es un programa de intervención, perseguimos el bienestar físico y emocional más allá de la salud, ¿no? La gente no habla en términos de salud, habla en términos de calidad de vida independientemente de su salud. Y queremos cuidar ese bienestar en el entorno en el que trabajamos. Realmente, pues lo que hablaba ayer con Pablo, ¿no? La salud está fuera de las consultas, de los centros sanitarios, una gran parte está en el ambiente en el que vivimos, y si todos trabajamos de forma coordinada, pues igual es posible mejorar esa sensación. También hacéis un mapeo de los barrios para ver con qué instalaciones deportivas o con qué recursos cuentan, para ver si es viable o no, pues recomendar a una persona que se vaya a nadar, porque claro, es lo que comentaba antes Azahara, ¿no? Si tú le dices a la gente tiene que hacer natación, pero no tienen dónde, no tiene mucho sentido. Efectivamente, además es que, bueno, una de las cosas que nos ha pasado con Salubrízate es este espíritu contagioso y solidario que tenemos. Entonces no todo ocurre en medios urbanos, ¿no? Mucho es en el medio rural, y en Galicia hay mucha dispersión, mucho envejecimiento, mucha aldea vacía prácticamente, y ahí la gente tiene que adaptar su actividad física también con sus medios al día a día. Por tanto, no toda la actividad física o toda la salud está condensada en las grandes poblaciones. Y efectivamente tenemos que saber con qué recursos contamos a nuestro alrededor. Habrá gente que no puede salir de casa y, sin embargo, puede aumentar un poquitín su actividad física. Y bueno, y a veces es conocer esos escenarios y no prescribir, pero sí hacer recomendaciones, volver a la base de todo. No toda la salud está condensada en prescripciones, en comprimidos o en pastillas. La salud va más allá de todo esto y tenemos que volver a aprender a reflexionar y a pensar un poquito más allá cómo queremos llegar a la vejez.
Yo creo que es muy interesante esta corrección o sustitución que hacéis del término bienestar por salud, ¿no? Y más que venga de la propia clase médica. Sin desvelar la gimnasia que yo hago, porque Marta nos lo ha prohibido, y digo que nunca he salido peor de como entré. Es decir, no sé si estoy más sano, menos sano, pero igual sí, pero nunca peor. Y lo que quería preguntarte, Mercedes, es si no les llamamos pacientes, si los ciudadanos que tratáis cumplen más que con las pastillas, si se toman en serio esto del ejercicio físico, del salubrízate, o piensan que si no hay medicina, pues aquí no hay curación que valga. No, de hecho, además, lo bueno de este tipo de programas, ¿no?, que Salubrízate posiblemente sea uno más, es que llegada a la fase final, ¿no?, la fase ya de integración en el medio social, los profesionales sanitarios somos simplemente técnicos, asesores, pero la mayor parte de la salud está en la calle. Son centros de salud ya abiertos a la población, ya es la fase 3, ¿no? Es la fase en la que ya hemos sobrepasado la educación para la salud y ya vamos pues a dar pinceladas. Pues ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un parque. Pues un problema que detectaban en un barrio era que había un alto porcentaje de soledad, de gente mayor, y había unas ciertas barreras. Y hay un espacio mal urbanizado, o que se ha quedado obsoleto y que no es utilizado por nadie. Y está al lado de unas viviendas donde sus vecinos nos han dicho que les gustaría disfrutar de ese espacio natural. Pues se trata de recuperar ese espacio para los vecinos, para los ciudadanos. ¿Qué se va a conseguir? Pues que vuelva a haber árboles, que haya pues aparatos de calistenia, pinturas de algún colaborador del grupo, que además, bueno, todo el mundo lo hace solidariamente, ¿no? Salubrízate es un grupo solidario. Y con eso vamos a conseguir que la gente pueda salir a dar un paseo, porque no hay barreras, porque va a haber vallas, va a haber una buena iluminación, un suelo con un pavimento antideslizante, donde te resulta agradable salir a pasear. Hablamos de ejercicio pensando en gente joven, en deporte, en competir. Y no, a veces es simplemente con introducir rutinas de movimiento en la vida diaria. Mercedes, y yo me preguntaba, con esta concepción holística de la salud, ¿no?, que estamos comentando, ¿qué tipo de profesionales participan en este programa, Salubrízate? Porque pensamos, salud, médicos, ¿no?, o enfermeros, pero bueno, nos estás contando de salir a pasear, o sea, hay expertos en urbanismo, hay, no sé, nutricionistas, o sea, ¿qué gente hay implicada en este programa? Somos un grupo abierto y multidisciplinar. Empezamos poniéndolo en marcha una trabajadora social, que es Celsa Perdiz, y yo, que trabajamos juntas. Y poco a poco pues se ha ido uniendo gente. Tenemos pues expertos en comunicación, ingenieros, periodistas, profesores, arquitectos, nutricionistas, agricultores, ganaderos, albañiles, jubilados en general, adolescentes, ilustradores. Seguro que me estoy dejando a gente y no me apetecería. ¡Qué maravilla! Pero quiero dar esta idea de que la salud está en el medio, ¿no? Y que por tanto nosotros somos un pilar más. Por eso, de la noticia que da la fuente de todo esto, ¿no?, que era la prescripción de ejercicio físico. Por supuesto que hay que hacer una prescripción de ejercicio de acuerdo con la salud de cada persona, pero no solo de ejercicio, se trata de vivir el ambiente en el que resides, de con los medios que tienes, pues cocinar lo más saludablemente posible, de levantarte del asiento y ahora que ya todo funciona con mandos, pues volver a levantarte, dar un paseíto y no estar toda la tarde sentado frente a un televisor. Y si te decides a leer, que también colaboramos con la Biblioteca Municipal, leer en consecuencia y reflexionar y llevarlo todo pues a una reflexión, a vivir el día a día. Y bueno, pues la gente sí que participa, que me lo preguntabais. Es que, Mercedes, me he quedado con que decías, entre la cantidad de actividades que has ido describiendo, las caminatas en grupo, etcétera, has mencionado que también es una forma de tratar la soledad. Claro, si tú vives en un barrio urbano y hay estudios de
de grandes arquitectos que lo demuestran, de urbanistas, que si tú vives en un barrio donde te sientes a gusto, donde favorece la socialización, donde hay bancos para diferentes edades, ¿no? Para chicos que se quieren sentar en el suelo o en el respaldo, pero lo suficientemente altos o con reposabrazos para que una persona que tiene dificultades o por edad o por movilidad se pueda sentar porque hacen un ángulo de 90 grados y puedan sentarse y estar a gusto. No sé si os habéis dado cuenta, tenemos un ego tan grande en estos años que los bancos siguen teniendo el mismo tamaño de longitud, pero si tú sales a dar un paseo y hay una persona sentada, es raro que te sientes y converses. Es nuestro ego que ocupa todo el banco. Y entonces, ¿qué hacemos con Salubrizate? Volver a ordenar esos bancos cuando nos preguntan y no poner bancos en fila, sino ponerlos en ángulo de modo que quien se sienta en un banco pueda hablar con el banco de al lado. Y eso favorece la soledad, favorece que no haya soledad. Os voy a poner otro ejemplo, porque este programa Salubrízate se desarrolla en Ourense, pero en Gijón promueven cada año una iniciativa que se llama Caminando por la Vida, que es un programa que propone, pues eso, caminatas como hábitos saludables, por un lado para evitar el sedentarismo y otro, como apunta Mercedes, para promover las relaciones personales. Tienen casi 40 rutas previstas para este año. Begoña Natal, Ser Gijón, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues precisamente ese es el objetivo del programa Calellándope la Vida, que así se llama en asturiano, Caminando por la Vida, que desde el año 2006 promueve en Gijón la Fundación Municipal de Servicios Sociales y el Patronato Deportivo Municipal. En esta nueva edición, presentada ayer mismo, se proponen 39 rutas, en su mayoría en horario matinal, con 6 por la tarde, 2 en familia y una especial con un recorrido más largo, ya de Gijón a Covadonga. La concejala de Bienestar Social y Derechos del Ayuntamiento de Gijón, Natalia González, anunciaba que este año vuelven a disponer de autobús para facilitar la llegada a los puntos de salida y espera que este año siga aumentando la presencia masculina porque la mayoría de las que se apuntan son mujeres. El año pasado participaron 1.329 personas. Sigue habiendo una participación eminentemente femenina, puesto que 936 de ellas eran mujeres, pero sí que me gustaría destacar que hubo un aumento con respecto a la población masculina del año anterior o de la edición anterior, y creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? El 26% fueron hombres, con lo cual, bueno, también que los hombres se van apuntando cada vez más a estas actividades que siguen siendo eminentemente femeninas. Calellándope la Vida favorece el envejecimiento activo, pero también contribuye a motivar a la ciudadanía a salir a caminar, porque luego siguen haciéndolo y además a hacer nuevas amistades y a conocer mejor el entorno, ya que se desarrollan por las sendas y entornos rurales. Tienen diferentes niveles de intensidad para ajustarse a la capacidad física de los participantes y no hay edad límite. Hay que decir que es un programa gratuito, arranca el 1 de septiembre y se prolonga hasta mediados del mes de junio con 5 rutas más o menos cada mes. Mercedes, este es otro ejemplo también, ¿no?, que apunta en la misma dirección que vosotros. Sí, hay distintos modelos ahora mismo en España. La verdad es que, bueno, decía Pablo antes, pero sí, tenemos una atención primaria que es muy potente. Falta por englobar esa idea de la atención primaria tan potente dentro de nuestro sistema sanitario, de encajar todo, y la salud pública, ¿no?, que parece que ahora estamos en ello, pero realmente gran parte de la salud, de la prevención, se obtiene, pues eso, en atención primaria, y hay muchas iniciativas. Pablo, tú cuentas en tu texto, esto estamos hablando en lo local, pero cuentas que el sistema de salud británico va a poner en marcha un estudio para comprobar estos beneficios de recetar ejercicio a la población y también el impacto en la carga asistencial. ¿Esto, no sé, se lo plantean aquí en España o todavía estamos lejos de eso? Esta fue un poco la base del artículo, sí. La inspiración, digamos, la percha que llamamos. La cosa es, aquí no hay ahora mismo un programa con esta ambición general a nivel español. Como hemos visto, hay sobre todo iniciativas locales, pero como me decían algunos, podemos aprender de los ingleses, ver cómo les sale allí, ver qué resultados sacan, si es bueno en el sentido de dar resultados, porque ya hemos dicho antes, sí, hacer deporte es bueno, está claro, pero dar resultados, a qué población beneficia. Y en el programa británico tenía un enfoque quizá muy economicista, porque allí están teniendo grandes problemas de sostenibilidad del sistema sanitario, que aquí también, y lo que quieren es reducir, al hacer más deporte, menos enfermedades crónicas, menos consultas.
bueno, quizás no es el enfoque más humanitario, pero también hay que sacar lecciones de ahí, de ver si se consigue ese objetivo a medio o largo plazo. Solo podemos mejorar, ¿no? Según tu artículo, porque somos el cuarto peor país de Europa en cuanto a número de horas que dedicamos. Y, por ejemplo, me ha impresionado que en Holanda, los Países Bajos, hagan casi 2 horas diarias de deporte, hasta 13 horas semanales. Pero tú también citas a un catedrático de salud pública, Fernando Rodríguez Altalejo, que te dice que el impacto en la salud pública no sería decisivo, no sería muy notorio. Sí, es lo que estamos hablando, que el cambio de hábitos y también lo que decía Mercedes, no sé si habéis fijado en toda la cantidad de palancas que hay que implicar para este cambio de hábitos. No es cuestión de que el médico recete, es que hay que ver cómo está el parque, hay que ver que la acera a lo mejor, no lo pensamos, pero una persona mayor, si la acera resbala y llueve mucho, no va a pasear, y eso hay que pensar en urbanismo. O sea, no es solo pensar en el plano más sanitario, más salubrista, sino que hay que pensar en muchos de ellos, y que te recete el médico es una cosa, que haya infraestructuras es otra, y después hay otra cosa que en el artículo no menciono porque tiene un espacio limitado, pero son los condicionantes sociales de la salud. Todo esto que hablamos, quienes menos ejercicio hacen y quienes peor tienen la salud siempre son las capas sociales más desfavorecidas, que son normalmente las que tienen menos tiempo, las que tienen barrios menos propicios para hacer este deporte. En general es una cuestión muy multifactorial que necesita políticas no solo sanitarias, sino con muchos más ángulos. Mercedes, me quedo con lo que has comentado, que la salud está en la calle. Pues ahí está, o sea, solo hay que ponerse las gafas de mirar lo que decíais, las desigualdades sociales, el medio en el que nos movemos y movernos. Es fundamental ahí también el papel de la longitudinalidad, algo que nos caracteriza a los profesionales de atención primaria. Que no haya relevos tan rápidos, que no haya tanta gana de trasladarse y de buscar continuamente un sitio mejor para trabajar, sino que haya unas condiciones adecuadas para que donde estemos nos quedemos una temporada para conocer bien el medio en el que trabajamos. Lo que tú dices, Pablo, al final, ¿no? Que hay un montón de factores que... Muchos factores, y la atención primaria, que daría para otro programa entero, en España está, decía Mercedes con razón, que es potente. Tenemos un sistema que por suerte está muy capilarizado, que llega a todo el mundo, pero que año tras año tiene menos médicos, los médicos tienen carteras con más pacientes, les tienen que dedicar menos tiempo, y desde 2008 esto solo va a peor. Ahora mismo el déficit es inevitable en 4 o 5 años, se están intentando inyectar más profesionales, pero ahora mismo la situación es que vamos a tener menos médicos de primaria de aquí a 2025, 2026. Al final recomiendan Mercedes Hernández, miembro de la Asociación Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana. Muchas gracias a vosotros y cuidaros. Pablo Linde, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Like deep sea divers spoke to bed of sea, like crow's nest hanging on to branch of tree, like Margot, Hugo, Theo to après-ski. You and me were meant to be together, like combine harvester to crop, like hooker to loose, a tied hip crop, sadomasochist to chains and leather. The bird belongs in sky above, like you and I are glued in love, closer than the tar is to the feather. You and me were meant to be together. We joined so tightly at the hip, like mushy pea and salted tip, front of council truck to Lucky Heather. Our tides come in and kiss the shore. La Ventana, con Marta del Vado. Let me show you the way. It's a game that we play, oh, every day, so easy. Let me show you the way, or just say what you say so easily.
Estamos tomando café hoy con Matías Vallés, Pablo Ordaz y Azahara Palomeque. Según datos de la Dirección General de Tráfico, muestran que el 10% de los fallecidos en accidentes de tráfico son peatones. El año pasado, de hecho, murieron 100 personas atropelladas en nuestro país. La DGT está estudiando medidas para poder reducir este número porque aumenta cada vez más. Bien, pues una de las medidas que están estudiando consiste en quitar la luz ámbar de los semáforos. Es una propuesta de la Fundación Británica Safer Roads Foundation, que alertaba de que nuestro país es el único en el que coinciden al mismo tiempo la luz ámbar para los vehículos y la verde para los peatones. Tenemos al teléfono a Jesús Monclús, que es director del área de prevención y seguridad vial de la Fundación Mapfre. Jesús, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta. ¿En qué condiciones se estudia o se plantea quitar el ámbar? ¿En qué tipo de calles? Sí, déjame que lo primero que aclare es que no se trata de eliminar el ámbar que hay entre la fase verde cuando llegamos al semáforo y se pone rojo, entre las dos con nuestro vehículo circulamos, está en verde, no se trata de eliminar esa fase en ámbar antes del rojo, sino únicamente la coexistencia que hay cuando en algunos pasos de peatones semaforizados el peatón tiene la luz verde y la fase de el semáforo de los vehículos automóviles, de los vehículos a motor, está en ámbar. Es ahí donde se ha detectado que existe pues un punto potencial de peligrosidad. De hecho, hay un dato que es muy llamativo, que es que aproximadamente la mitad de los fallecidos en ciudad se producen en algún tipo de paso de peatones. No digamos se trata de personas que están cruzando por cualquier sitio, sino que es un paso de peatones semaforizado o no. Y eso nos quiere decir pues que tanto los semaforizados como los no semaforizados tienen que mejorar su seguridad. Aquí en Fundación Mapfre tuvimos la oportunidad de hecho, en el mes de abril, de albergar la reunión entre la Safer Roads Foundation que acabas de citar y diversas asociaciones de víctimas en donde expusieron esta propuesta y bueno, creemos que tiene sentido, sobre todo en una situación concreta, que es cuando los semáforos, este paso de peatones semaforizado está situado a mitad de la manzana y alejado de las intersecciones. En intersecciones es posible que también tenga sentido, pero lo que está claro es que yo creo que todos hemos experimentado pues esa sensación de inseguridad como peatones. Vamos a cruzar, está verde, estamos en mitad de una manzana, hay un paso de peatones semaforizado, como está verde vamos a cruzar, pero no sabemos si los coches que se aproximan, ya que tienen el semáforo ámbar, van a detenerse o no con seguridad. Y es precisamente por donde se enfoca. Jesús, ¿por qué pasa esto en nuestro país? Es el único en el que pasa, ¿no? Que se da esta coincidencia de luces y en otros no. Bueno, yo creo que en España y en muchos países se ha dado una prioridad siempre a los vehículos a motor. Parece que vamos con mucha prisa. Si podemos, digamos, arañar unos segundos y que se nos ponga en verde, pues como conductores de automóviles, de motos, de camiones, autobuses, pues rápidamente intentamos encontrar un hueco. La perspectiva yo creo que está cambiando en todo el mundo, está cambiando en España. Ya se habla mucho más del sistema seguro, en donde hay que proteger a los usuarios más vulnerables. Se habla de la pirámide de la movilidad, en cuya cúspide lo más importante de todos los peatones. Y yo creo que, bueno, desde Fundación Mapfre llevamos proponiendo un marco de decisiones que dice, esta propuesta de la Safer Roads Foundation y de la DGT ahora, pues parece que tiene sentido, robusta, sensata. Apliquemos los instrumentos que tenemos para tomar decisiones ya sobre seguro. Y aquí yo hablaría de dos aspectos distintos. Primero, abrir una consulta rápida con el Consejo Superior de Tráfico, que está coordinado por la Dirección General de Tráfico, presidido por el Ministro de de Interior, y en donde están representadas todas las asociaciones para conocer las opiniones representativas de todo el sector. Y luego hagamos también unas pruebas. Yo creo que es, digamos, la medida ideal para decir, vamos a seleccionar un cierto número que estadísticamente sea significativo de este tipo de situaciones de tráfico en España, hagamos una medida, veamos si hay efectos en la reducción del número de conflictos, esperemos que durante las pruebas no haya lesiones de ningún tipo, pero sí que podemos guiarnos del número de conflictos, de situaciones peligrosas que pueda producirse. Veamos también la influencia en el tráfico, en la fluidez del tráfico. Como decía antes, le dábamos mucha prioridad, pero ahora la prioridad tiene que ser la seguridad. Y luego, finalmente, si nos decidimos ya pues a llevarla a la ley y a cambiarla a gran escala, pues hagamos también una evaluación a medio o largo plazo, 1 o 2 años, y veamos los efectos para validar y, digamos, sancionar ya definitivamente una medida como esta y otras muchas medidas que podemos
insisto, ensayar antes de desplegar en masa para confirmar su validez. Es verdad que pasar en amarillo subjetivamente es como derrotar a la banca en el casino o como encontrar aparcamiento delante de casa, ¿no? Se siente uno un triunfador. A mí la verdad que exista la posibilidad, que desconocía hasta este programa, y por eso agradezco estar aquí, de que tú estés en verde, me refiero como peatón, y que el coche tenga amarillo, es decir, que se ponga en peligro de esta forma la vida de los peatones, casi me ahorro el término, porque me parece simplemente eso, poner en riesgo la vida de los peatones. Pero hay una cosa que has dicho, Jesús, y es los pasos de peatones semaforizados o no. Y yo no sé si el máximo de atropellos o agresiones se dan más en los semaforizados o en los no semaforizados, donde el vehículo no respeta la preferencia del peatón. Bien, el dato que te puedo dar es que en el año 2020, son datos de la Dirección General de Tráfico, 35 peatones fallecieron en pasos de peatones semaforizados. Es decir, es un porcentaje casi uno a la semana muy elevado. Es inferior al número de pasos de peatones no semaforizados, pero es muy relevante. Por cierto, los pasos de peatones muy semaforizados, y si me permitís un poco la experiencia un poco personal, pues le pasó a mi abuelo Antonio, que en paz descanse, pues hay una situación en los que no están muy semaforizados muy peligrosa, que es cuando el paso de peatones se sitúa en una calle con varios carriles, sobre todo en la misma dirección. Un vehículo se para dar paso a un peatón, pero el vehículo que llega por el otro carril pues sigue avanzando, no ve al peatón hasta que ya el peatón ha empezado a cruzar, y en muchas ocasiones, como digo, pues una me tocó cerca, pues ya es demasiado tarde. Es otro de los aspectos en los que yo creo que hay que trabajar mucho en la educación. Cuando como conductores de un vehículo a motor o de una bicicleta o un patinete circulamos por una vía, vemos un paso de peatones que no tiene semáforo y vemos un vehículo que ya está detenido, pensemos que va a salir o que puede salir inmediatamente un peatón y que no vamos a tener tiempo para reaccionar, a no ser que anticipemos esa reducción de la velocidad y esa frenada. Otro aspecto que también se puede mejorar son los pasos de peatones con pulsador para los pasos semaforizados, en donde hay un pulsador para que el peatón, cuando llega, pues le dé y actúe. Aquí nosotros lo que proponemos es que realmente sea un pulsador que funcione. Yo visito o utilizo un paso de peatones que es que me desespera. Si tuviera más pelo me tiraría de los pelos, porque como peatón le das al botón y yo no sé cuántos minutos hay que esperar hasta que se te pone verde. Para que eso funcione, la clave está en que pocos segundos después de pulsar el peatón el semáforo, el botón para su luz verde, pues efectivamente se le encienda la luz verde. Es un poco casi el efecto de Pavlov, ¿no? Si yo como peatón le doy y tengo que esperar 5 minutos, no le voy a dar la próxima vez. Si le doy y veo que en 10 segundos se me pone verde, pues me va a parecer fantástico, le voy a dar las gracias al ayuntamiento y a los técnicos municipales y me voy a acostumbrar a utilizar con seguridad esa alternativa. Hay muchas opciones y es el momento. Yo insistiría en, la medida me parece muy interesante el proyecto, pero insistiría en el dato que pedía Matías, ¿no? Porque en el paso de peatón sin semáforo directamente no te fías del que viene, ¿no? Y hasta que lo ves parado o que se está parando no pasas. Pero en el otro se le da cierta libertad, ¿no?, de decisión al automovilista, ¿no? Tú por una parte ves tu verde y piensas que el otro tal. Quiero decir, la verdad es que esta reflexión, como decía también Matías, no nos hemos dado cuenta seguramente hasta ahora de lo importante que es y de lo peligroso que es, ¿eh? Decías en medio de manzana, pero también en cruce, ¿no?, donde viene, ¿sabes?, donde puede haber ciertas señales, ¿no?, o arbustos o lo que sea que te impiden a uno y a otro la visión. Eso es, y no es lo mismo cuando el cruce, no hemos hablado ahora de los semáforos, de los pasos de peatones semaforizados, en donde coexiste la luz verde para peatones y el amarillo para vehículos. Aquí hay varias posibilidades también, varias situaciones. Es cuando las calles son pequeñas, de un solo carril de circulación, que bueno, en los giros normalmente la velocidad es pequeña, y también en las calles más anchas, con varios carriles de circulación, en donde la peligrosidad en este tipo de situaciones puede ser mayor. Por eso la propuesta que comentaba antes es: vamos a hacer unos ensayos, vamos a hacer unas pruebas, esto es cuestión de pocos meses y se puede ya tomar una decisión después de consultar con el Consejo de Tráfico, para eso es consejo, ¿no? Consejo de consultas, muy parecido, pues y vayamos adelante. Es el tipo de situaciones en las que uno dice: ¿cómo no hemos pensado esto antes?, ¿no? Claro. Y yo creo que si pensamos un poco, todos tenemos experiencia como peatones. Los pasos a mitad de manzana, evidentemente, son digamos, pues los más peligrosos, y luego los pasos en intersecciones, pues hay que repensarlos, ¿no?, en muchas ocasiones. Y aquí estamos hablando también de muchas alternativas. En su momento el Ayuntamiento de Madrid también propuso que las bicicletas pudieran girar, cuando tenían el semáforo en rojo, girar a la derecha, pues si no venía nadie. Bueno, pues hay otras posibilidades también que
que pueden, digamos, en este momento en el que se está priorizando los modos de transporte activos más saludables, estábamos hablando antes de la salud, ¿verdad? Y el andar y el ir en bicicleta, pues podría ser parte de esa nueva salud pública o de esa promoción de salud pública, y así se está haciendo con esta pirámide de la movilidad, con el sistema seguro, etcétera. Pues Jesús Monclús, director del área de prevención y seguridad vial de la Fundación Mapfre, gracias por estos minutos otra vez en La Ventana, por hacernos reflexionar sobre esto, porque es lo que tú dices, al final todos somos peatones y la mayoría o muchos conductores, y todos hemos estado en estas situaciones, así que gracias, Jesús. Perfecto, gracias a vosotros, adiós. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Vamos a cambiar de tercio porque hace un par de días 2 chicas estaban en una pizzería en Huesca cuando vieron en su recibo de pago que ponía que les habían identificado como mesa pareja de chicas gitanas. Obviamente el resto de recibos no se hace alusión a la etnia ni al color de la piel de los clientes, por lo que pues lo entendieron como un trato racista. Y queríamos saludar a la abogada y a la presidenta de la Fundación del Secretariado Gitano, Sara Jiménez. Sara, buenas tardes. Sara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queríamos llamarte, Sara, para saber por qué es importante denunciar este tipo de comportamientos. Perdona, es que se ha cortado mientras hablabas y no he escuchado la pregunta. No, estaba comentando el caso de hace un par de días de las 2 chicas que estaban en la pizzería en Huesca cuando vieron que en el recibo ponía como identificándolas mesa pareja de chicas gitanas. Y yo te quería preguntar, ¿por qué es importante denunciar estos comportamientos? Pues mira, es muy importante porque hay que visibilizar cómo este tipo de comportamientos discriminatorios hacia la comunidad gitana lamentablemente siguen existiendo, y es importante denunciarlos, visibilizarlos para acabar con ellos, porque cuando a alguien lo identifican así y coges el ticket y lo ves, ofenden a la dignidad de la persona, generan una situación discriminatoria que creo que tenemos que combatir desde el punto de vista de la sensibilización y desde el punto de vista jurídico. Desde luego que ofenden a la dignidad de la persona, pero también ofenden a la dignidad de la comunidad. Yo es que me siento colectivamente frustrado y culpable al ver esto, ¿no? Es que incluso añado, ya sé que no es lo principal, pero que se les entregue el ticket con mesa pareja chica gitana. Vamos, yo no sé dónde estamos. Pues mira, evidencia mucho, lo que dices, evidencia muchísimo el cómo estamos como sociedad. Fíjate, llegan a ponerlo en el ticket, esa identificación discriminatoria. Eso nos tiene que hacer reflexionar de todo lo que hace falta trabajar en este tema. Pero por buscar algo de decir, no digo positivo, pero de mejora, ya que siguen existiendo estos comportamientos que te digo, es que me parece, casi te diría, más incomprensible que delictivo tal. ¿Se ha progresado por lo menos en la aceptación o seguimos todavía como hace años? Sí, se ha progresado, y fíjate, sabéis que yo siempre tiro mucho a lo jurídico, incluso legalmente, el que ahora tenemos una ley de igualdad de trato y no discriminación, que eso nos sirve pues para avanzar tanto en la sensibilización social de qué comportamientos se deben reprobar socialmente. Se ha avanzado incluso en que las propias personas discriminadas ya conocen más sus derechos, ya reivindican, ya saben, digamos, de alguna manera el cómo pedir pues una rectificación, ¿no? Que anteriormente dábamos todo por hecho los gitanos y gitanas, y oye, y si aquí no me aceptan voy a otros sitios. Aquí en eso se ha avanzado, pero creo que igualmente socialmente estamos avanzando, porque el pueblo gitano también avanza, ¿no? En diversidad, en tolerancia. Lo que pasa es que estamos teniendo un verano ciertamente complicado, ¿no? Seréis todos conscientes de los hechos que han estado sucediendo en el sur de España, y también las reacciones antigitanas, tanto en Peal del Becerro como en otro pueblo de Granada. O sea, digamos que estamos avanzando, pero todavía nos queda mucho que recorrer.
Sara, a nivel legal, ¿qué se puede esperar de esta denuncia? O sea, si tenemos un comportamiento así, lo denunciamos, ¿cuál es el proceso ahora y qué condenas se establecen en estos casos? Pues mira, esto a nivel legal, y a mí me gusta también diferenciar lo que es un delito de odio, que es un comportamiento penal con una reacción antigitana, y en este caso no es una cuestión, todos seremos coherentes y conscientes y jurídicamente de que esto no nos encontramos ante un delito de odio, pero sí ante un hecho discriminatorio, que por eso digo, el nuevo avance de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que era para corregir esta falta, ¿no? Digamos, cuando un comportamiento de rechazo no es un delito, se debe abordar de una manera administrativa y ello podría conllevar una sanción administrativa, incluso, lo que a mí me parece más importante, el aparejar acciones de sensibilización para las personas que han cometido el hecho. Yo aquí a lo que animo es al propio sector empresarial, a la empresa, digamos, que ha sido la actora de esta actitud, lo más importante, sensibilización y formación, claro, que creo que es lo que evidencia este hecho. A mí me decías ahora que estamos avanzando más o menos en lo general, pero que este verano se han producido algún episodio. ¿A qué lo achacas? Esos traspiés que seguimos dando en cosas que ya tendríamos que tener absolutamente superadas, sobre todo en España, ¿no? Donde la presencia del pueblo gitano viene de milenaria, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Quiero decir, ¿a qué puede existir en la sociedad o en la política, y por ahí van los tiros, que puede hacer que pasos que ya creíamos... Sí, bueno, yo creo que socialmente es que tenemos ahí ese reto pendiente, porque cuando te he dicho de estos hechos de Peal del Becerro, de Granada, donde cuando una persona gitana es quien comete un hecho delictivo, que a mí me parece que la ley está para eso, para que se aplique la justicia y la ley con mayor contundencia, lo que pasa es que seguimos admitiendo reacciones colectivas antigitanas, donde expulsan a los gitanos de los pueblos, donde les queman las viviendas y donde les provocan daños. Esto no es puntual, esto pasó ya va pasando cada vez que se comete un hecho de ese tipo. Yo creo que falta mucha sensibilización en esta materia. También creo que las autoridades, las administraciones, los propios responsables políticos, ahí tenemos mucho que hacer y no debemos permitir también discursos intolerantes y racistas como en muchas ocasiones tenemos todavía en nuestra sociedad. Sara Jiménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y por ayudarnos a reflexionar sobre este tipo de comportamientos racistas. Un placer. Un abrazo. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam, para, No sé si sabéis que el Museo Guggenheim ha ampliado su horario como nunca antes lo había hecho ante el récord de visitantes que está registrando durante el mes de agosto. No sé si esto está relacionado con que son las fiestas, la Semana Grande, o si es solo por la exposición de Norman Foster, de la que es comisario, que ha superado el 500.000 de personas desde que se inauguró en abril. La semana pasada alcanzó un récord de más de 50.000 visitantes. A las puertas del museo está nuestra compañera de Radio Bilbao, Aisa Sánchez. Aisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal? ¿Estás ahora mismo ahí? ¿Cómo hay cola, no hay cola, hay mucha gente? Bueno, ahora mismo, mientras estaba aguantando, pero ya hasta ahora llega cada vez más gente y enseguida van a tener que esperar a las puertas del museo. Tampoco es la mejor hora para hacer cola con más de 30 grados ahora mismo en el centro de Bilbao. Llevamos unas semanas además de sequía, sin apenas lluvias, y aún así la afluencia es constante y se está mejor, de hecho, dentro del museo, que mantiene esa temperatura regulada por las obras de arte. Entra bastante más gente de la que sale, y si algo caracteriza las visitas es la diversidad. He podido hablar con gente que llega de Alemania, de Italia, de Japón, también turistas nacionales, sobre todo del sur, que vienen en familia, es lo más común, gente que está de paso o viene expresamente al Guggenheim a ver el museo, que está batiendo récords este verano. Como decías, la segunda semana de agosto fueron más de 50.000 visitantes, es una cifra histórica del público, con una media de 7.000 personas diarias, según las cifras oficiales, que están visitando el museo y que acuden también a otros puntos de interés y sobre todo a comercios de la zona. La gente para en cafeterías, en tiendas, en heladerías, y es lo que estoy viendo ahora, mucha afluencia también
también alrededor, que también incide esa Semana Grande, pero bueno, el Guggenheim brilla con luz propia. Claro, cuéntanos un poco sobre la exposición de Norman Foster. A ver, es la estrella de estos días, ¿eh? Como decías, más de 500.000 de visitas desde su inauguración en abril. Muchos visitantes me contaban que ya venían con conocimiento de esta exposición. La fecha de ampliación del museo coincide además con el fin de la obra comisariada por Norman Foster. Para que os hagáis una idea, son 38 vehículos clásicos, futuristas, de película, de competición, 7 galerías que abordan diferentes temas. Esto como botón de muestra de la recuperación del turismo que lidera Vizcaya en el territorio. Concentra prácticamente la mitad de los turistas que llegan a Euskadi, y no solo vienen más, sino que se quedan más. Crecen también las pernoctaciones este mes de agosto, que es el reto ahora mismo, ¿no? Que pasen, pero que pasen más tiempo las visitas, que incluyen, como decimos, pues la visita a Bilbao y la visita al museo, con uno de esos proyectos que más le ha costado llevar adelante al Guggenheim, como decía, solo por sus dimensiones, pero ha merecido la pena. Carlos de Inglaterra debe estar desolado de que su enemigo Norman Foster reciba esta acogida multitudinaria en Bilbao. Te quería pedir a Isa, porque la saturación es la palabra del verano, yo creo, en toda España. Tú estás hablando también de esto. ¿Se ha llegado al punto en que alguno de estos visitantes del Guggenheim dicen es que no compensa lo que estamos padeciendo para entrar en el museo, o lo aceptan pacíficamente y se resignan a hacer las colas? Bueno, yo he de decir que yo misma he visitado la exposición, he hecho cola y la gente aguanta como una campeona. O sea, yo, al menos por lo que he podido preguntar aquí a la entrada del museo, nadie se ha quejado. Creo que vienen preparados para esas altas temperaturas que venimos sufriendo estos días y bueno, están dispuestos a pasar por el museo, ya no solo por fuera, por su arquitectura, sino para ver esos contenidos de los que hablamos, que muchos ya los conocen. Así que no ha habido muchas quejas, ¿no? Aisa, has hecho cola para entrar en el museo, pero dime que también has estado o vas a ir a la Semana Grande. Sí, bueno, y ya he ido. Hemos estado en el especial del Chupín, la bienvenida a la Marijaya, que es la musa de estas fiestas. Y ya solo ese día se congregaron 40.000 personas que querían escuchar el pregón de este año. Y al día siguiente, en otro gran evento de este Astenagusia, el desfile de la ballena, se contabilizaron 150.000 personas. Normalmente pues rondaban las 100.000, ¿no? Son cifras récord también de nuestras fiestas, en la que más que la normalidad hemos recuperado las calles y se nota mucho. De hecho, no lo he dicho, pero bueno, los sombreros de paja, las cámaras de fotos, los mapas que todavía se utilizan para recorrer la villa, se mezclan con el azul característico del pañuelo de estas fiestas, ¿no? Muchos con la baldosa, que es icono de Bilbao, y como decía, también se están batiendo récords en Astenagusia después de 2 años sin fiestas. Había muchas ganas. Claro. Aisa Sánchez, muchísimas gracias por acercarte allí a las puertas del Guggenheim y disfrutar las fiestas por nosotros. Muchas gracias a vosotros. Así lo haré. Agur. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Yo no sé, Pablo Ordaz, tú que vives a caballo entre Madrid y Euskadi, si te has pasado por el Astenagusia ese año. No, yo he estado en la Semana Grande de Donosti, de San Sebastián, y te puedo decir que no veía tanta cola desde la Expo 92. Es verdad que el personal está absolutamente desbocado y nos podemos incluir todos, y es impresionante, ¿no? Se habla está todo lleno, ¿no? Sí, es verdad, Pablo, se habla de viajes de venganza, se dice es el verano de la venganza por los 2 años que llevábamos. Y por lo que pueda venir, yo creo que... Sí, sobre todo esto, me lo apuntas, ¿no? Lo que ya... Y ahora mismo, ¿no? Venía para la radio. Lo llevamos adelantado, ¿eh, Pablo? Sí, exactamente. Yo venía para la radio ahora en Cádiz, que hace un poquito de aire, pero un tiempo estupendo, y veía que había mucha gente por aquí cerca, que está en la primera línea de playa, como decíamos antes, todavía con el primer plato, ¿no? Quiero decir que bueno, una relajación absoluta. Qué envidia y qué ganas, pero todo llegará, las vacaciones incluidas. Matías Vallés, muchísimas gracias, mañana repetimos. Gracias, Marta. Y por cierto, Norman Foster, 87 años y al pie del cañón. Es verdad, ahí está. Azara Palomeque, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Marta. Pablo, tú y yo seguimos. Seguimos. Suscríbete a La Ventana.
todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.